Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos aquí transmitiendo nuevamente con ustedes, programa número 9. Ya vamos llegando al décimo. No, al noveno. Al décimo para la tómbola, ¿no? Para la tómbola. Muy bien. Claro. Bueno, pues sean bienvenidos. Mi nombre es Eric Mendoza. Bienvenidos a esta transmisión número 9 de Radio CCLab. Mis compañeros Oscar Salcedo. A la bienvenido. orden, mucho gusto. Rubén, que es el todopoderoso de nuestra transmisión. Bienvenido, Rubén. Aunque nunca habla, pero el día que lo escuchen, ese día va a ser de tómbola, ¿no? ¿Qué día habló Rubén? Muy bien, pues sean bienvenidos. No, que nos digan días... en qué tono habló. ¿En qué tono? ¿Enojado, triste o el otro? ¿El do, re, mi? No, las dos formas. Bueno, nuestros días de contacto en Twitter nos pueden encontrar como @CCLabRadio. El WhatsApp 5560 67 51 48. En Facebook, que también estamos transmitiendo, saludos a todos, CCLab. Y bueno, pues esas son las formas en las cuales se pueden poner en contacto con nosotros. También las personas que están en la página de CCLab, que es www.cc-mediolab.com.mx, y que están escuchando la transmisión por esa vía, también hay una forma de contactarnos. Entran solamente al chat que está ahí disponible y nosotros vamos a ver su comunicación en tiempo real. Así es que cualquiera de las formas que he mencionado, ustedes pueden contactarnos para participar en este tema que la verdad está bastante interesante. Bueno, continuamos con nuestra tómbola. Recuerden que el programa de la siguiente semana se va a hacer la rifa del curso sin costo para algunos de los ganadores que, bueno, pues ya tenemos registrados a algunos. Así es que en esta ocasión la pregunta tiene que ver con tema visto en la transmisión número 6. ¿Qué pista tenemos? ¿Algún tip? Bueno, el invitado podría ser... ¿Quién habrá sido? El invitado era nuestro amigo Alex, para no decir más, ya luego decimos quién más. Sí, el apellido después. Sí. Entonces ya es una pista. Ya es una pista. Entonces revisen los programas anteriores. Seguramente ahí van a encontrar el tema que vimos en esa transmisión número 6. Recuerden, por cualquiera de las vías, tienen que mandar el nombre completo. Completito, dos nombres. Completito, sí. Así es que bueno, pues para que por favor lo tomen en cuenta. Nos están diciendo que está un poquito bajo el volumen, no sé si tenga que ver de forma local, ya lo revisaremos. Rubén está en eso, si es que alguien lo está revisando, por favor háganos saber que se escuche mejor. La intención es que todos perciban de mejor manera lo que estamos haciendo. Muy bien, bueno, en esta ocasión... ¿Cuál es el medio donde está bajo el volumen? Por si nos pueden ayudar. Bueno, perfecto. Porque pues está la página, está Instagram y está Facebook. Podría ser cualquiera de los no dos. dijimos nada de Instagram. Es que apenas lo estamos estrenando. Vamos a ver qué tal resulta esto. Bueno, está bien. La cosa es que necesitamos que nos manden sus comentarios por cualquiera de estas vías para que por favor mejoremos la transmisión. Quisiéramos hacer hasta lo imposible por también transmitir la música, pero por cuestiones de derechos de autor no se va a poder más que por nuestra página y solamente en tiempo real, porque después pues, ya no se puede. La grabación ya no se puede. Ya no se puede, esto nos limita un poco. Ya después veremos cómo es que se hace toda esta labor de, pues no sé, de tenerlos después presenciales. Imagínate que tengamos público ya después en vivo. También estaría bueno tener invitados, ¿no? Tenemos que cambiarnos de sede. Una victoria más grande. Sí, pedir las instalaciones a Televisa ahí del centro en XW. Tiene un auditorio donde empezó Javier Solís a cantar y todos ellos, ¿no? Sí, algún día llegaremos por allá. Bueno, en esta ocasión el tema que vamos a abordar tiene que ver con el manejo de los RPBIs. Y para eso tenemos una gran invitada. Así es que, Oscarín, ¿quién es nuestra invitada? La química Eunice Galaviz Espinosa, egresada de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, en donde también estuvo dando clases como profesora interina en materias como bioquímica celular y de los tejidos, bromatología, genética clínica, etcétera, ¿no? Recién egresado, supongo que fue que empezaste a apoyar a los maestros titulares ahí para sacar adelante. Te empezaban a decir, me voy de vacaciones, puedes dar me enfermé, puedes dar y así empezaste, supongo, ¿no? Ya hasta que le agarró el modo. Los años sabáticos de los profesores, esos contratos éramos. Y así comenzaste con esa labor docente. Qué bueno.
Bien, y parece que desde que empezaste a trabajar ya a colaborar ya en alguna dependencia, no digamos cuál, desde entonces has estado trabajando en varias áreas del laboratorio de la salud. Ahorita estás como responsable de bacteriología en una dependencia, en una unidad de esa misma dependencia. ¿Se puede decir Sí, mejor sí. no? Bueno, en la Ciudad de México, en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, desde el 2002 empezaste a trabajar y hasta ahorita llevas ya, hablando que 16 años, corrió el tiempo y no nos dimos cuenta, ¿no? Sí, ya, yo decía, cuando llegué a los 5 años, ¿De servicio? sí, cuando entré, decía yo, de aquí a que tenga 5 años, yo veía a los que se iban jubilando y ahora veo que ya me falta menos para jubilarme, Dios. Bueno, pues bien. Envejecí. Y veo tu interés personal es jardinería y dibujo. ¿Vas a poner una fuente de flores o algo así? No, me gustan mucho las orquídeas. Me gusta todo lo que sea cuestión de cultivar. Creo que va por ahí. Pues hay que poner una milpa, ya viene el tiempo de cosecha. No, bueno, me gusta más por la cuestión ornamental. También la onda de la alimentación y todo eso. Creo que hay que irse involucrando en otras cosas que no tengan que ver tanto con el trabajo, ¿no? Sí, te ayuda mucho. Tener una vida aparte del trabajo para no sé, no ir tan de malas y decir, renegar del trabajo todo el tiempo. Déjame grabar eso porque a muchos colegas les hace mucha falta o nos hace mucha falta el llegar con un chip diferente, ¿no? Sí. Y yo creo que para fines de ser más productivos, de incluso empezar a innovar y demás, tienes que llegar con un chip diferente. Sigues con la pesadez de la casa, del trabajo, de un lado para otro, siempre igual. Es que yo creo que todo... Y es una buena terapia, además. Imagínate que tengas tu hortaliza en tu casa. Sí. Que estés cosechando, que llegue la hora, mira, ya se dieron los jitomates, ya se dieron los chilitos, es padre. Y se puede, claro, porque incluso he visto por ahí que algunos se limitan en que dicen que no tengo espacio. Pero ahora con todos estos cultivos y formas de hacer cultivos verticales y todo esto, o los roof garden y todo esto, sí, exacto, azoteas verdes y todo esto. Sí. Ya me diste una idea. Ya está, bueno, cancelamos la radio, nos vamos a nos vamos a sembrar. A la cosecha. Todos a sembrar. Muy bien, pues bueno. Un paseo entre las nubes, es una película, ¿no? Exacto. Pues bienvenida Eunice, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Creo que el tema es bastante interesante y se han incluso ya empezado a generar polémicas. Ayer que lanzábamos un poco de información por WhatsApp, algunos colegas tuvieron a bien responder luego y generar algunos esquemas de preguntas y demás, mencionar las normas que involucran a todo esto. Y bueno, pues platicando fuera del aire, hacemos ver la importancia que tiene el tema y que percibimos, y ojalá por favor los que nos están escuchando háganos saber si nuestro punto de vista es correcto. Nosotros percibimos que el tema está muy abandonado en términos de legislación, en términos de compromiso por parte de los que generamos esos desechos, esos residuos, que es la gente del laboratorio. Digo, no vamos a buscar a la gente del laboratorio, sabemos que el médico, la enfermera también genera ese tipo de residuos, pero particularmente nuestro enfoque va por el lado del laboratorio. En muchas ocasiones pensamos que nuestra responsabilidad está muy limitada solamente a dejarlo en la bolsa y hasta ahí. Ya que alguien más, si lo rompe, lo tira, lo deja allá fuera del hospital, ya es su bronca, problema, ¿no? Sí. Y la verdad es que eso no es cierto. Eso también es de responsabilidades. En muchos sentidos es de responsabilidades. Por lo tanto, considero que el tema nos puede llevar a mucho. Yo creería que hasta 3, 4 partes más en cuanto a radio, porque sí hay mucho que decir de ello, ¿no? Bueno, entonces, manejo de los RPBIs. ¿Cómo es que tú te involucras en esta parte, Eunice? ¿Cómo es que has llegado a hablar de los RPBIs en el lugar donde trabajas? ¿Cómo lo abordan ustedes en la Secretaría de Salud? Bueno, generalmente cuando uno entra a trabajar, cree, o a veces mal desde la formación, que no tenemos mucho más que tirar lo que generamos. Sin embargo, existen ciertas dudas sobre cómo hacerlo. Ya viene el alma caritativa que nos va a ir encaminado por el camino correcto, o a lo mejor no nos encamina también. Entonces, bueno, está la norma, la 087, que ya desde 1995 se generó como una necesidad ambiental. ¿Qué es lo que pasa? Por ahí leí que la ciudad todos los días genera alrededor de 29 toneladas de basura al día. Entonces,
Eso es una cantidad increíble y esos son desechos de todos los días. Ahora, ¿a dónde va a parar todo eso? Cuando nosotros hablamos de todos estos residuos que estamos generando, deberíamos pensar igual, ¿qué está pasando con estos residuos? Por ejemplo, yo trabajo en el área de bacteriología y todo con lo que trabajo son microorganismos que ya generaron multiresistencias. Entonces no puedo ser tan irresponsable como decir, pues saliendo de aquí ya no me interesa. ¿Por qué? Porque todo eso va a tener un impacto en el ambiente y es un impacto ambiental y a nivel de salud. Y bueno, si revisamos la norma, pues eso es parte de lo que trata. Entonces, ¿cómo empezamos? Desde la separación. La norma nos maneja básicamente 6 pasos por los que tendremos que nosotros trabajar y tenemos responsabilidad en parte de ellos, en una buena parte de ellos. Que nos desdigamos o nos deslindemos de las otras, eso ya es asunto aparte. Okay. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo primero que tendremos que hacer, definir o descubrir o entender que es un residuo peligroso biológico infeccioso, o RPBIs para fines prácticos, ¿no? Si nosotros empezamos a ver, tenemos nuestros punzocortantes, tenemos nuestras cepas, tenemos los cultivos, tenemos la sangre. Si trabajamos en banco de sangre, No. Tenemos, por ejemplo, en el banco de sangre se genera una gran cantidad de basura cuando con todos los desechos de la sangre, los sangres hemoderivados. Y bueno, ¿qué pasa con eso? No es nada más dinero que se está gastando, sino es basura que se está generando. Todo eso empieza a tener un costo. Ya hicimos nosotros nuestra correcta separación, empezamos a decir, bueno, esto va aquí y esto va acá. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, ya sabemos diferenciar qué es uno y qué es otro. El punto ahora es cómo lo vamos a separar. Entonces, existen las bolsas y todo esto. Entonces voy a tener yo una bolsa para bacteriología nada más y voy a poner ahí, voy a separar toda mi basura. Porque incluso hay de colores. Sí. Porque incluso habría que identificar que depende del área donde estés, no nada más es separar y colocarlo en cualquier lugar, sino que hay bolsas con colores, hay una codificación, sí. Hay recipientes especiales porque hay recipientes sólidos. duros, hay algunos que son flexibles, unos que van herméticos, otros que no lo son. Los que son para punzocortantes, por ejemplo, tienen dispositivos especiales para quitar esos punzocortantes y que no te lastimes. Incluso cada vez son más especializados ese tipo de materiales, ¿no? Sí. Con toda la intención de que incluso el material con el cual son hechos estos recipientes también no sean agresivos al ambiente. Entonces, hoy incluso ya hay una especialización en ese sentido. El plástico, el material que ocupan para estos recipientes cada vez es un poco más amigable, considerando entonces que pues se supone que el laboratorio tendría que hacerlo. Ahora entonces la pregunta va en ese sentido, ¿qué tanto ustedes lo hacen así? ¿Qué tanto siguen estos lineamientos como norma, como estos pasos que nos estás diciendo? Son 6 pasos los que se manejan, sí. Para esto que dice la norma, ¿no? ¿Hasta dónde ustedes han detectado que sí se cumple lo que la norma dice? Bueno, haciendo una visita a cómo se maneja todo esto, llegamos a la parte donde se envía la basura va a una compañía que está por servicios urbanos, se lleva nuestros residuos, RPBIs y basura, lo que le conocemos como basura municipal, que es de manejo especial, se la lleva y bueno, es la misma empresa y tiene un coste para la Secretaría. Entonces, eso, hasta ahí nos quedamos. Ese es el gran problema. Y eso lo comentábamos hace un rato. Son empresas de confinamiento, ¿no? Sí, bueno, son empresas que se van a dedicar a esto, sí. Que están registradas ante la Secretaría de Salud y demás, y ante la Semarnat. Entonces, aquí el asunto es que nosotros llegamos hasta esa parte, bueno, que se la llevan, pero no vemos qué pasa con ese al final, ¿no? Y era una parte bien importante. Sí, destruyen nuestros desechos y se los llevan, los dejan irreconocibles, pero ¿qué pasa con ellos? O sea, el final dice destino final y decimos, ya me lavé las manos, ya terminé con todo eso, pero al final de cuentas eso sigue siendo basura.
¿Qué pasa con toda esa basura? Pues la entierran, ¿y dónde está enterrada, no? O sea, nosotros somos capaces de decir exactamente está donde nos dijeron que está, y no podemos decir, bueno, es que yo no manejo el contrato y yo no sé nada, ¿no? Porque nosotros estamos generando esos desechos. Es bien común ver que se hace mezcla de basura. ¿Por qué? Pues porque la gente dice, pues se la van a llevar. Entonces sucede algo, que ya empezaron con el personal de intendencia a decir, ¿sabes qué? Si la basura no viene bien separada, no te la lleves. Y empezamos a pelearnos, que pues qué más da que se lleven esto que no va ahí, y pues ya el problema es que todo eso se pesa y todo eso cuesta. Sí. Entonces, nosotros, el problema con todo eso que cuesta y demás, no lo vemos o no lo consideramos porque no está impactando en nuestro bolsillo. Directamente. O sea, a final de cuentas, nuestros impuestos están siendo usados para ello. Para pagar todo eso. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros empezamos a elevar los costos de algo que ya es caro de por sí? Claro. Sí. ¿Tienes una idea de más o menos cuánto cobran? ¿No has revisado más o menos? No, bueno, mira, yo revisé en un poco de esta información y precisamente el texto que les mandé a los colegas en el grupo que tenemos de WhatsApp. Les mandé un texto en donde viene una empresa que maneja esta información y encontré en esos lugares también que aproximadamente mover una tonelada de RPBIs cuesta $1,000. Esto querría decir que, pues, de acuerdo al tipo de cambio, es mucho el dinero que se ocupa para estar moviendo todo esto. De ahí que platicábamos algo muy interesante. ¿Qué es lo que vamos a considerar como RPBI? Pensando en que mucho de lo que tiene contacto con fluidos que pudieran llevar a algún agente infeccioso, a veces es mal tratado porque está mal clasificado. Empezando por el detalle de una pequeña torunda, la cual tocó solamente una gotita con sangre y algunos dicen, no, se va a la bolsa negra. Muchos dicen, no, pero ya tiene residuos, ¿no? Pero otros dicen, no, pero no es la alícuota suficiente como para que genere un proceso infeccioso. Tiene que ir empapada. Tiene casi ir escurriendo, ¿no? Sí. Y es un tema que es una cuestión de percepciones, porque incluso la norma no necesariamente es tan clara en todo esto. Entonces, incluso lo que Oscar decía acerca de los colorantes, a mí me llama la atención que aunque no está considerado como RPBI, pero ¿qué pasa cuando formó parte de una laminilla? Sí, o sea, tú enjuagas y lleva, seguro se desprende algo. Claro, a lo mejor ya están fijadas, a lo mejor ya algunas ya son inertes, lo que tú me digas. Pero hay esporas, pero hay otros componentes, entonces hay muchas cosas que son ambiguas y que te hacen pensar que algunos de esos fluidos que ya tuvieron contacto con un medio de cultivo, con una laminilla, con alguna otra forma de manejar, por ejemplo, una herida y demás, y que tuviste que tapar esa herida, lo que corresponda, y aunque le hayas salpicado muy poquito, o sea, ¿qué es poquito? ¿Qué es mucho? ¿En qué momento tú dices cuántas unidades formadoras de colonia tendrían que ser? O sea, es como que muy subjetivo, ¿no? Sí, en el caso de los virus. Incluso virus, esporas, bacterias, hongos, levaduras. Y es que si lo llevas a casa esto, por ejemplo, el otro día tuvimos una discusión en familia de que si una bolsa que se embarró de crema o de aguacate o de comida, ya lo trataste de eliminar, pero se le queda mucha orgánica embarrada. ¿A dónde la tiras? ¿A qué parte? ¿Orgánica o inorgánica? Porque todavía hay materia orgánica. Incluso porque dices, a ver, espérame, definamos orgánico. Porque si es orgánico, pues tiene carbono. Pero espérame, todo esto tiene carbono. A ver, no. Una bolsa de plástico. Entonces, si te das cuenta, de repente es muy subjetivo y viene entonces a interpretación. De acuerdo a quien vaya a aplicar dicha norma, interpretará varias cosas. Sin embargo, hay muchas cosas comunes para todos, ¿no? Sabemos por anticipado lo que tú dijiste hace un momento, la sangre, todos estos dispositivos punzocortantes, todos estos dispositivos que involucran medios de cultivo, demás. Los no anatómicos. Así es, los no anatómicos y toda esta clasificación que está en la norma. Pero dentro o en medio, entre esos conceptos, hay otros tantos que a veces no sabemos tratar y que no tenemos la manera de que a veces se lo lleven. Tú nos comentabas fuera del aire que muchas veces las personas de intendencia, que son las que se encargan de llevar hacia el almacén temporal, son las que luego te dicen, eso no me lo llevo. Sí, bueno, sucede algo muy interesante con las cepas, porque pues estamos hablando de bacterias, o sea, digo, no conozco a nadie
que a simple vista puede decirme, ay, ahí hay tantas unidades formadoras de colonia, ¿no? Entonces, ellos de repente, dentro de sus limitaciones, no lo digo de forma peyorativa, sucede que les dice su supervisora, solamente recogen lo que tiene sangre. Y resulta que ahí en bacteriología hay poca sangre realmente, o sea, salvo los frascos de hemocultivo y las placas de agar sangre, que o sea, si las ven así, pues sí, ahí hay sangre. Todo lo demás no pareciera que está contaminado, los tubos en donde se hacen las suspensiones bacterianas, todas las plaquitas, por ejemplo, para hacer las pruebas de micoplasma, ureaplasma y todo ese tipo de cosas, no pareciera que tiene algo que sea peligroso. Claro. Pero ahí es por cuestión de conocimiento. Entonces, y aquí viene algo bien interesante, es que aquí nosotros hablábamos sobre, bueno, ¿te acuerdas que decíamos? Es que nosotros tenemos la responsabilidad hasta la clasificación y el envasado. Y aquí suscitó algo bien interesante que también en el almacenamiento. En el almacenamiento como laboratorio. Sí. Fíjate que esa parte, yo lo abundé así, y por favor, las personas que nos están escuchando, háganos saber, ese es mi punto de vista. Yo considero que no podríamos quedar nada más en la segunda etapa, considero que en el laboratorio también somos responsables parcialmente de la tercera etapa, en el sentido de que las personas que se involucran para transportar hacia el almacén temporal deberán estar capacitadas. ¿Y quién mejor que el laboratorio, que el personal del laboratorio, que sabe cómo tendría que manejarse las cepas, la sangre, punzocortantes, etcétera, les capacite a esas personas? Porque si no, dejamos que la persona que hace este movimiento arrastre la bolsa, se rompa, se derrame. Incluso y pues trasvase. Esté manipulando, ¿no? Que está ahí especificado en la norma que nunca se debe hacer vaciado de bolsas. Entonces, ¿por qué? Porque dicen, es que tiene que estar al 80% y si me espero a que se llenen, no. Entonces así vemos de repente bolsas. Junto las dos, ¿no? Sí, junto todo. Y no, porque incluso dentro del almacenamiento temporal, el espacio asignado para eso, están contenedores diferentes para decir, bueno, aquí van las cepas, aquí van los residuos no anatómicos y aquí van los patológicos y aquí va la sangre. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte. Hay que enseñarles por qué, porque no es nada más, yo espero que no sea así, que todo lo mezclen, se lo lleven, nosotros lo separen y nos lo mezclen, todo se trata igual, esperemos que no sea así. Resulta que se supone que por eso regresando a los recipientes, por eso se envasan de forma diferente, porque todos reciben un tratamiento diferente. No es lo mismo tener tubos con sangre o unidades de hemoderivados, restos, los residuos que van quedando de los hemoderivados o cepas bacterianas, no todos los van a tratar igual, o los punzocortantes, por ejemplo, ¿no? Así es. Entonces hay que aprender, hay que hacer este discernimiento y decirle a las personas por qué no deberían hacer ese mezclado y que ellas, o sea, hablarlo de forma clara para que ellos lo comprendan. Al lenguaje de esas personas. Y ahí abordamos otro tema muy interesante y por favor nuevamente esperamos sus comentarios. Yo hacía mención de que es muy importante que se capacite no nada más a la persona que lo va a transportar, sino también a su jefe o supervisor. Sí. Incluso, y ahí Oscar creo que puso el dedo sobre la llaga cuando decía, ¿quién es el responsable de todo esto que pasa en un hospital, por ejemplo? El director debería estar enterado, ¿no? El subdirector médico. Deberían estar enterados de cómo es el proceso, qué pasa si hay un derrame. ¿Estamos preparados para que se derrama alguna sustancia tóxica o en este caso hay sangre, derrame de sangre, RPVs, etcétera? Pues, ¿estamos preparados? O sea, estas personas que son nuestros jefes, nuestros supervisores, ¿saben cómo se hace? Porque muchas veces con la visión como médico pudieran no tener la especialización para el manejo de este tipo de materiales y de recipientes y demás, porque a veces hasta desconocen la norma. Entonces yo hacía ver que los especialistas en esto somos las personas del laboratorio. Por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad en el sentido de capacitar a los demás y hacerles ver, primero sensibilizar, pero luego comprometer a que hagan las cosas como debe ser. Porque si se queda con esa, displicencia de, pues a mí no me toca, mi contrato no dice, yo por qué, pues si ya la persona ya se lo llevó, o la intendencia, o lo que sea,
esa persona no debería trabajar en un servicio En salud. de salud. Sin embargo, están. Esa es nuestra realidad. Sí, es que no podemos decir así como, pues ya no es mi Como que problema. no es mi bronca, ¿no? Sí, o sea, yo me lavo las manos. O sea, estamos generando estos residuos. ¿Qué pasa con ellos? O sea, ya, bueno, se los lleva el personal de intendencia. Ellos, se supone que la norma está hecha para cuidar, primero, la salud de la población que está dentro y fuera del hospital y al personal que labora en el hospital. Entonces, si nosotros de alguna manera dejamos descubiertas estas partes que involucran la salud de otros, pues sí tenemos serios problemas. Ahora, por eso se supone que por eso se elaboran las rutas para que se eliminen estos residuos de forma correcta dentro de la unidad hospitalaria, y por eso se llevan a un lugar donde se supone que está retirado de... No puedes ir por todo el hospital y No, pasar por la recepción. no, por ejemplo, en Bueno, la consulta externa. Fíjate, lo que acaba de hacer Oscar es muy importante, porque fíjate, se puso la mano Sí, así, como si lo cargara. Bueno, así lo están llevando, Sí. cuando tendría que haber transportes adecuados, carritos adecuados, que estén en el color y con las etiquetas correspondientes, porque no es lo mismo un RPBI que un material que es de alto riesgo, como un ácido, como una base, como algo incluso radioactivo. Platicamos eso también muy importante. Como parte de los desechos de lo que emite el laboratorio, algunas de las metodologías llevan cierto grado de reactividad, tal vez mínimo, pero algunas metodologías llevan isótopos dentro. Es una concentración muy baja, sí es cierto, pero si tú juntas lo que produce en un año, segurito que la concentración pudiera en algún momento ser representativa. Habría que revisarlo. Digo, a lo mejor estoy exagerando, pero el punto es que si estamos emitiendo ese tipo de desechos, ese tipo de residuos, el laboratorio hasta cierto punto es responsable de su manejo. Y no nada más quedarse con el hecho de echarlo a la bolsa y ya, pues es bronca de quien sea, cómo se lo van a llevar. Ahora, también hay limitantes. No podemos, como te decía hace un momento, ir al desierto de Sonora a ver si realmente lo enterraron o no. Y sobre todo porque en algún momento, no sé si ustedes recuerdan, pero se generó una polémica que decían que mucho de lo que Estados Unidos producía lo venían a enterrar a los desiertos de México y todo esto nuclear y demás. No sé qué tan cierto haya sido. Pero lo que sí es un hecho es que con las 350 toneladas diarias que se emiten de RPBIs en el país, ¿a dónde van? ¿Dónde están? Diarias. O sea, ¿cuántos años llevamos produciendo? Tan solo hablemos de la vida de la norma. 1995 a la fecha. ¿Cuántos años? O sea, son miles de toneladas. Esta tarea yo creo que tenía que corresponderle a las autoridades de la Secretaría de Salud. O a Semarnat. Hasta que en por todo caso, informarnos, para saber qué está nos estamos pasando con todo exponiendo, esto, ¿no? Es que, bueno, pareciera como que se nos olvida, y a mí me sorprende de repente, porque pareciera como que la materia sí se puede destruir, ¿no? O sea, generamos nosotros nuestra basura y ay, la digamos, destino final, qué felicidad, ya desapareció. No desapareció, no. Está enterrada en algún lado, está confinada en algún lado. Se está creando algún monstruo Sí, por ahí. sí, entonces, sí. No sabemos, claro. Hay varias cosas, yo creo que sí que están como raras en cuanto a todo esto. No se acaba nuestra responsabilidad, o sea, ni se acaba nuestra responsabilidad, y tenemos que empezar a preocuparnos por el dinero, porque... Cada vez se gasta más en este manejo, pero también tendrá que ver con el que conozcamos nuestras normas, y ojalá, y platicamos también de eso, las normas tienen que actualizarse. La última versión que tenemos de la norma fue emitida en 2005. Sí, o sea, se supone que una norma, que una guía internacional está revisada por lo menos cada 4 años. ¿Cuántos años tiene sin haberse hecho alguna modificación, adecuación? Por ejemplo, y ahorita nos está escuchando el biólogo Juan Carlos, él pertenece a una asociación que es AMEXBio, en donde nos hablaba de la importancia que tiene el manejar estos residuos peligrosos de una manera correcta. Bueno, ya hay lineamientos recientes, ya hay normas de la OMS, hay normas de otros lugares en donde sugieren el manejo apropiado de todo esto. Pero nuestra norma sigue desde 2005 con el mismo formato. Creo que lo único que me decías, lo que se modificó fue que cambió de ECOL hacia Semarnat. Y por ahí algunos detalles mínimos. Entonces, sí es un tema un poquito... Por eso comencé diciendo que el tema lo percibo como con desinterés. Como que el químico, el clínico, tal vez hasta el médico, no se ha involucrado a ver qué hay de nuevo en ese sentido. Percibo que por ahí está. Bueno, vamos a una pequeña pausa porque vamos a tener nuestro tema musical, que por cierto, pues tú nos lo compartiste, muchísimas gracias, que es parte de lo que pedimos
pues el conocer un poquito más a nuestros invitados. Y bueno, tú nos sugeriste una canción que es Leif Erikson de Interpol. Y bueno, pues vamos a escucharla y ahorita regresamos para seguir platicando. Bueno, pues Eunice, muchísimas gracias por el tema musical. Aquí tenemos algo importante acerca de la música. Em, ¿Por qué el tema? ¿Por qué te atrae, en particular Interpol? ¿Por qué Interpol? ¿Qué te Ay, recuerda? bueno, ay, Hambre. no. No, ese es el otro ponente. Sí, no, ese era no. Saludos a Carlitos si nos escucha. Me gusta mucho Interpol. Yo creo que llegó a mi vida, su música llegó a mi vida en un momento como así particular. Me gusta mucho la voz de Paul Banks, la guitarra, como se escucha en aquellos entonces, hace 15 años, se oye así como la música muy, como guitarras enojadas. Entonces yo creo que
Coincidía con Ajá, algo coincidía que con tú algo que vivías como yo me en ese sentía, o momento. sea, o así me quería, y si escuchan esa voz es así como que muy melancólica, y las letras, y entonces, en algún tiempo le escuchaba yo todas las noches, escuchaba el mismo álbum, entonces oí esa canción una y otra vez, y me di cuenta que me seguía gustando. Entonces, y la sigo escuchando y es una canción que me sigue gustando y me sigue emocionando. Que no cambie, no pasará Ajá, de moda en ti. Sí. Y es que no la escucharon cantarla aquí donde estaba. Bueno, los que Sí. nos estaban viendo por eso, no Sí. tampoco porque la No, cámara sí. pues, se vio otra cosa. Bueno, En- pero bueno, finalmente ha dejado una huella importante en ti, Sí, y bueno, los fui a ver ahora que vinieron en octubre, pues, cómo tenía no. que ir a verlos. ¿Eras tú? Sí, Eras- estaba yo brincando. Bueno, es eso. Yo creo que hay muchos otros grupos, pero Ok. ellos en particular. Pues. Muy bien, bueno, vamos a revisar lo que dicen las redes sociales Hay muchos comentarios. para dar seguimiento y antes de que vayan cambiando. Ani Reyes nos dice, una pregunta, la orina no se considera RPBI, sin embargo, cuando esta se maneja por mucho volumen, es decir, se manejan alrededor de 300 muestras, aún así no se considera RPBI. No, bueno, sucede algo con la norma y aquí hay que tener en cuenta eso. Por ejemplo, nosotros en nuestra casa no hacemos tratamiento especial para desechar ninguna de nuestras excretas. Las toallas sanitarias, la orina, todo eso va al drenaje directamente. Entonces aquí, si nosotros tenemos en el hospital, por ejemplo, pacientes o nos llegan muestras de pacientes que no tienen alguna infección, como por ejemplo en este caso tuberculosis renal, pues, como para qué la trato. O sea, si yo con el antecedente tuviera algo así, obviamente sí debo tratarla, o sea, tendría que inactivar o hacer algo. Ahora, pero ¿cómo el paciente sabe eso? Si, por ejemplo, no ha ido a algún estudio y demás. Hay un riesgo, ¿no? Sí. O sea, pensar en todo esto y también es algo que también comentamos antes. Esta interpretación, este manejo de esa información de la norma, en donde a veces te dice que el tamaño del inóculo, que necesita estar empapado para que realmente se considere como un RPBI y demás. Sin embargo, ¿qué riesgo tan alto? ¿Qué riesgo tan alto que imagínate que no necesariamente es una persona que sepa que tiene alguna afección por algún virus, por ejemplo, hay algunas que pasan asintomáticas de algunos virus, Sí. y podría ser altamente infeccioso. Entonces, no sé, obviamente el virus también no vive tanto tiempo a la intemperie, eso también Sí. es Bueno, aquí- conocido, pero... Aquí pasa algo, por ejemplo, una torunda seca, o sea, y aquí ya tocaste eso, o sea, estamos seguros de algo, que por ejemplo el virus del VIH no va a vivir mucho tiempo, y esas cosas, ¿no? Que yo fuera de un organismo digo, ya no va a vivir, o sea, sino que va a inactivarse. Pero una espora. Pero el riesgo Sí. desaparece 100%, no estaríamos tan seguros, ¿o sí? Bueno, la cantidad de inóculos no es la suficiente, o sea, digo, alguna vez, no sé si recuerdas que decían, es que por los besos se puede uno contagiar, güey, pues sí, esto es solamente que te tomes una No, hasta por la cubeta alberca te de puedes embarazar, saliva, ¿no? ajá, También es- ándale, por ejemplo, cosas como esas, o sea, esos Baboso. mitos raros que salen por ahí, pero, por ejemplo, todas esas cuestiones... Y aparte se tienen que dar las condiciones. La Sí. cantidad y la Y que adecuada y que es estés tú. Y la vía susceptible, adecuada. sí, la vía, Exactamente. el que la persona esté susceptible y todo eso. Sí, Así es. Son Entonces, muchas cosas que sí, tienen que o sea, afrontar. que coincidir, o sea, van a tener que estar juntas. Por ejemplo, si sabemos de un paciente que tiene una enfermedad infecciosa con Ujú. enteropatógenos, obviamente, eso sí se tiene que tratar. Ciertas cuestiones de pacientes que sabemos que tienen riesgo de tener tuberculosis, todo eso, o sea, ni se pregunta, eso se desecha. Debe haber un boletín interno dentro de la institución para decir o sea, así se va a manejar esto. En la misma familia, ¿no? Si te enfermas de hepatitis, ¿qué hace toda la familia? Sí. No toquen, no entren, Ajá, no se acuesten, no esto. los trastos Todos los son trastos los- aparte. así, ¿no? todo- Desde ahí Pero empieza. es una parte de concientización, Sí. pero eso es dentro de una familia que está informada. ¿Cuántas familias realmente están informadas en México? O sea, Ujú. pensando en la zona conurbada, pensando aquí en la Ciudad de México, Ujú. pero en otros estados hay mucha desinformación. O sea, nosotros aquí lo manejamos porque incluso se vuelve cotidiano y alguien dice en la familia, esas precauciones. Sí, Ujú. pero hablamos de que es poca la población que tiene esa conducta. Ujú. Yo considero que realmente hace mucha falta homogenizar criterios, identificar cómo funcionan todos estos aspectos para tener homologación de criterio. Ujú. No podríamos pensar en que todos se van a conducir de la misma manera. Hay personas
que no tienen internet, hay personas que no tienen acceso a todo esto y que tal vez no sea fácil de controlar. Sí, no, bueno, pero aquí por ejemplo, de los pañales y todo esto, se hablaba en el ámbito hospitalario. Por ejemplo, hay pacientes que ya sabemos porque están aislados, que tenemos, bueno, aparte de que tenemos que entrar con la vestimenta adecuada, que hay que, o sea, enfermería, y vemos cómo todo lo desechan directamente a la bolsa roja. O sea, aquí no se pregunta. O sea, aquí va ahí. Ya hay un entorno normativo sí, que te conduce a eso. Muy bien. Seguimos leyendo lo que nos dicen. Bueno, Susi había contestado hace rato, contestó erróneamente, recalco. Sí, Susi, un punto menos. Juan Carlos Andrea, responsabilidad, recursos, capacitación, pero sobre todo compromiso, ojo y buenas prácticas de laboratorio, bioseguridad, todo en conjunto. ¿Qué fue lo que contestó mal? Porque también pues creo que hay que repetir la pregunta, si no se les va a ir a los que no van a tener oportunidad. No, nada. Susi, punto menos. No, pero hay que la pregunta, repita la pregunta, ¿cuál es la que tiene que ser? ¿Qué pregunta? Ok, perdóname. Es que la pregunta habíamos dicho que es ¿cuál es el tema visto en la transmisión número 6? Y Susi nos había contestado, pero no es. Ok, Clara Huerta nos dice, quiero participar en la tómbola. Y el tema del programa 6 fue... ok, correcto, muy bien, Clarita, ya está incluida. Anotada. Anótamela, por favor. Anotada, Clara Huertas. Perfecto. Juan Carlos, existen personas que llevan a niños pequeños a las áreas dentro del laboratorio. ¿Cuál será el compromiso entonces de dar un buen manejo de los RPBIs? Aquí, bueno, yo considero que hay varias cosas. Para empezar, no debería haber niños pequeños dentro del laboratorio. Ahora, ¿quién lo permite? Híjole. Es que eso voy. El punto, mira, es como el que muchos cuestionan, ¿por qué hay delincuencia? ¿Por qué hay todo esto? Pues porque lo pueden hacer, porque saben que no va a pasar nada. ¿Por qué llega el niño al laboratorio? Porque sabe que su jefe no le va a decir nada, porque nadie dice nada, porque incluso si no dejas que mi hijo entre al laboratorio me enojo, y entonces a ver quién trabaja, y entonces espérame, entonces ¿dónde están las reglas y dónde están todas estas normas de bioseguridad que deberíamos conocer? Porque más allá de que me estorbe el niño, es el riesgo de que se vaya a infectar de algo, de que se vaya a accidentar en algo, y el papá de alguna manera o mamá habla de mucha irresponsabilidad en cuanto a no conocer los riesgos que se manejan ahí y que está arriesgando la vida del pequeño. Se da mucho en vacaciones. Sí. Por ejemplo. Me tocó ver a un niño, lo conocí cuando tenía yo creo que como 5 años. Era un niño hiperactivo. No tenía yo mucha relación con su mamá, que era mi compañera de trabajo, pero sí llegaba a pasar el niño por ahí y lo despeinaba yo, porque me caía bien. Pero luego le llegaba yo a decir, ¿sabes qué? No toques las mesas, porque lo veías así que pasaba con la mano pasando por la mesa. Y luego se arrastraba como si en su casa, o sea, para él era como estar en su casa, ¿no? Entonces, yo no criticaba al niño. A final de cuentas, el niño estaba actuando como niño. Quien necesitaba ahí unos mazapanazos era el su abuelo. mamá. El abuelo que no lo jala. Pero otra vez, yo creo que en gran parte de todo esto es nuestra falta de compromiso, esa cultura que hemos dejado a un lado de comprometernos a hacer las cosas bien. Sí, y que somos responsables de lo que llevamos a nuestra casa. O sea, no nada más de que no llevemos niños, sino de lo que nos llevamos en la bata, en los zapatos. Bueno, los que comen en el laboratorio. Los que comen allí en el laboratorio. O sea, se supone que tiene que haber un área destinada para ello. Y aquí nos vamos a encontrar con que algunos van a decir, oye, es que en mi hospital o en mi laboratorio no tenemos el espacio adecuado. Bueno, pero entonces no te arriesgues. El punto es que te estás arriesgando porque está de por medio tu salud. Y a tu familia. Entonces, fíjate qué importante es que a veces se toma como, me está negando el que yo coma en el laboratorio, cómo se atreve, y lo tomamos a mal, pero realmente es por el lado de la seguridad, es como ponerte el cinturón. Sí, o sea, a lo mejor te lo pones por seguridad, ni tan siquiera es porque es un poco incómodo, sí, pero es tu vida la que va de por medio. Sí. Aquí ocurre lo mismo. Nadie te va a garantizar que porque la mesa aparentemente la veas limpia, va a estar limpia. Entonces, esto nos lleva a muchos detalles que a veces no percibimos. Y yo creo que es mucha conciencia del personal de laboratorio. Sí. Se supone que él sabe. Y cuando hacen ese tipo de cosas, te das cuenta de que entonces no es cierto que sepa. Tal vez no está sensibilizado a esto. Y luego se preguntan, ¿por qué mi hijo le salió estos granos? ¿Por qué a mí me pasa? Claro, pues porque no tienes
control de ellos. A veces estás comiendo o tomando lo que corresponda ahí en el laboratorio. O tan solo el celular. El celular es uno de los grandes distractores hoy y por eso puedes digitar otra cosa y por eso puedes hacer... Es más, en el celular te estás llevando cosas porque estás tocando todo el tiempo. Es una de las... Eso y las computadoras son los lugares más sucios que hay. Como los billetes, las monedas. Así es. Eso lo estás tocando y te lo llevas al teléfono y a todo lo demás. Y ves a la gente que se duerme con el celular. Yo me quiero contaminar mucho de billetes. billetes. Hay muchas cosas y sí, qué bueno que tocaron la parte de las buenas prácticas de laboratorio. Yo creo que como parte del trabajo debería estar eso, llegar y lo primero que hay que hacer es limpiar la mesa. Limpiar y estar bien seguros. Y con rotación de sanitizantes. Sí, ¿no? Y estar seguros de que... A veces no tampoco, ya dejamos esa cultura. Sí. Yo me acuerdo que hace tiempo había un calendario para rotación de sanitizantes y demás. Hoy como que muchas cosas han cambiado. Y solo con alcohol. No, por ejemplo, el fenol. Por ahí preguntaba algo de cloro. Por ejemplo, el fenol ya no se utiliza como tal, ¿no? Y bueno, o sea, por la toxicidad. Así es. Pero el asunto es que existen otras alternativas. Ahora, ojo, a veces solamente pensamos en el daño hacia la persona o hacia el daño al equipo, pero también viene otra, el daño al proceso. Hay ciertos oxidantes que no permiten que las reacciones sean las adecuadas. Sí. Por ejemplo, el uso de cloro. Algunos de los procesos que tienen un vire de color, si están en presencia de un medio altamente oxidativo, te va a virar antes o no virar, depende de la concentración, y ya te alteró el proceso. Y si como químico no eres capaz de entender esa parte, o sea, te hace falta ver más bots, ¿cómo es posible? Sí. O sea, te hace falta información, te hace Bots. falta mucho de todo esto que la norma tiene. Pudiera ser escueta, pero finalmente tiene las bases para que esto funcione, ¿no? Sí, o sea, digo, más vale eso que nada. Digo, antes del 95 no había nada. Así es, sí, o sea, se fueron cambiando cosas. ¿Vieron? Aquí algo que me llama la atención, porque todavía me tocó trabajar con esa norma vieja, ¿no? Que, o sea, cuando entré a trabajar al hospital, que todo se iba así a la bolsa roja, ¿no? Lo que fuera. Ajá, lo que fuera. Entonces, de repente, cuando nos lo cambiaron así como que, a ver, o sea, regresamos hay que cambiarse el chip ahora, hay que empezar a discriminar y a discernir. Entonces empezamos a separar. Porque, y dice por ahí un documento que se hizo de forma científica. O sea, lo hicieron viendo que no existía riesgo, que todo esto que te comentaba de los pañales, que bueno, un pañal no se desecha en bolsa, o sea, en manejo como RPBI, sino que pues se desecha como basura municipal. Ajá, igual condones y todo eso, a menos que se pruebe lo contrario, a menos que se pruebe que el paciente esté enfermo, o la persona en particular tiene una enfermedad infecciosa. De otra forma, no. Entonces, ¿qué implicación tuvo eso? Pues se bajaron costos, se empezó, lo cual a muchas personas convino y entonces dejaste de meter esos materiales en esos recipientes porque implicaba más costos. Sí, o sea, yo creo que aquí la parte de esta es que hay que echarle cabeza. Sí. O sea, hay que pensarle un poquito y no actuar como autómatas de así, o sea, tiene implicaciones de tu criterio, sí, no nada más de lo que la norma dice. Sí. ¿Qué? Si nos vamos media hora más porque estamos atrasados, ¿qué hacemos? Por ejemplo, seguimos media hora más después de la hora. Tantito, rápido. Seguimos. Así, bueno. Por ejemplo, en un hisopo de una paciente que tiene un virus del papiloma, que ya viste por ahí que tiene tricomonas, porque sí pasa todo eso, que dices tú, pues es que esto aparentemente no tiene nada, pero tendrá riesgo para la persona que va a manejar la basura, pues por si las dudas, mejor lo tiro en la bolsa roja. Yo creo que ahí sí un poco de criterio en ese sentido, ¿no? Sí. Muy bien, seguimos leyendo para que no nos coma el tiempo. Susi ya contestó correctamente, entonces también lo notamos, por favor. Hay química. Clara Guarda dice: en bacteriología se meten al autoclave el material empleado antes de desecharlo. Bueno, siempre y cuando tengas autoclave. Sí, si no se tiene autoclave, y de hecho la norma dice eso, que si no se tiene un lugar para manejar todo eso, se tiene que dejar en almacenamiento temporal para que se lo lleven. ¿Alguna inactivación? ¿Agregación de algo? No, lo único que se hace hacemos nosotros es envolver las placas con cinta
para que no se Destapen. sí, no Pero la bronca es que destapadas. se van generando gases también, se vuelve... Se supone que el almacén temporal tiene cierto Sí, es que dependiendo, tiempo. dependiendo del nivel que tengamos en el laboratorio, el generador de residuos, va a haber un nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Obviamente el nivel 1 pues va a ser los que tienen hospitales que tengan de 1 a 5 camas, que tengan pocas muestras y que generen poquita basura. Claro. Ellos van a estar 30 días, pueden estar 30 días con sus desechos. Nosotros que pertenecemos a un nivel 2, vamos a estar 15 días con hasta 15 días con nuestros residuos. Okay. Entonces, pero entonces 15 días ya se producen gases. Bueno, dice que eso es como máximo. O sea, Por eso digo, estamos enterrando un monstruo al ratito. Yo quiero creer Algo que puede no, pasar. yo quiero creer que no llegamos a los 15 días. Y, Ay. por ejemplo, yo quiero creer, o sea, digo, es que yo soy No optimista. sé. Yo soy optimista. Está bien, yo soy pesimista. Ay. Y bueno, Y a lo mejor realista. y el nivel 3 dice que son 7 días. Entonces, digo, los grandes hospitales seguramente generan, no seguramente, es un hecho, generan muchísimo más Sí, más es un hecho. RFBs que nosotros. Estaba leyendo un documento en donde dicen que IMSS e ISSSTE y Secretaría de Salud son los principales generadores de todos estos RPBIs. Muy bien. Sí. Clara Huertas dice, se transportan los RPBI en carros rojos con tapa. ¿Hay elevadores exclusivos para estos residuos? Bueno, es que Clarita también está debería. en una institución que sí cumple con todo esto. Primer nivel. Entonces esto hace que comparemos, seguramente algunos colegas que también generan estos residuos, pues no cuentan con la infraestructura mínima, ¿no? Uno quisiera que incluso el elevador fuera especial para ello, claro, por lo que implica. Sí. Pero a veces montacargas va el especiales. RPBI y va el paciente y va todo el mundo No, ahí asignado ajá. en el mismo elevador. De hecho, eso sería lo ideal, que durante ese transporte no estén ni comiendo pacientes, que no pasen por lugares de esparcimiento, que no pasen por lugares, por ejemplo, el área de dietología, que no pasen por la Pero eso habla de lavandería, que no... infraestructura. Sí. Y no todos los laboratorios actualmente tienen infraestructura. Hay laboratorios de los 70s, de los 60s, que tienen una única entrada y que funciona como entrada y salida. Cuando realmente hoy sabemos que requerimos de una infraestructura, de una ruta, una puerta por la parte de atrás, una ruta de emergencia, un montón de infraestructura que solamente los edificios nuevos empiezan ya a manejar esa infraestructura. Algunos definitivamente no lo tienen. Bueno, seguimos. Juan Carlos dice, la responsabilidad es de todos, tanto el manejo y el transporte y el destino final, capacitación, comunicación. Esa es otra cosa muy importante. Ahora, no podemos hablar de comunicación si no tenemos claro la norma que dice. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Quién es el responsable de llevar a cabo toda esta comunicación y todo este efecto de cascada para que todo el mundo esté involucrado en qué y cómo lo tiene que hacer? Ahora, hablamos de los turnos que lo hacen, pero ¿qué pasa con fin de semana? ¿Qué pasa con los de la tarde, con los de la noche? Ellos también producen RFBIs. Es menor, pero sí. ¿Y cómo le hacen para manejarlo? ¿Hay bitácoras? ¿Hay registros? ¿Lo hace o dejan que mejor los de la mañana después recojan todo? Como que es un mundo aparte, ¿no? Sí, no, de hecho, turnos de- ¿qué decían? Que en la mañana es hospital, en la tarde es centro de salud y en la noche puesto de emergencia, algo así, ¿no? Bueno, yo he visto O sea, que es con venta de zapatos, venta de todo, Bueno, menos ajá, un centro de sí. atención de salud. Entonces, esa es la cuestión. Sí, muy bien. Seguimos leyendo. Juan Carlos nos dice la responsabilidad de todos, muy bien. Clara Huerta nos dice protocolo de derrames. Eso también todos los hospitales, en teoría, deberían tener un protocolo de derrames para ver, o sea, cómo vamos a actuar ante Ahí participa ante una eventualidad. Protección Civil, ¿no? Sí, bueno, tendrían que estar ellos. De repente dan cursos gente de ingenieros ambientales y cosas así. Bueno, que están más involucrados en esa cuestión. Aquí el problema es que deberíamos todos en el hospital como tal tener ese protocolo. Y un kit de seguridad. Y saber, Un montón de o cosas, sea, y saber, no nada más ajá, el kit, sino hasta la ropa, la sí, indumentaria. cómo se va ¿Cómo se actúa? ¿Cuál es el Sí, protocolo? Es más, exactamente. comenzando por ¿Quién el va a ser? detalle Ajá. de esas brigadas. Sí. ¿Quién? Tiene que haber varias brigadas y como bien dijo Oscar, Protección Civil entra aquí en juego, porque habría que ver si las personas que están en los diferentes laboratorios, en las diferentes instituciones, tienen sus respectivas brigadas de evacuación, de bomberos, de primeros auxilios, etcétera. Porque al final son ellos los que dan la pauta para que cuando hay un derrame se lleve a cabo el protocolo como debe ser. Hay personas que entran en pánico y se paralizan y no actúan. Entonces, son cosas muy interesantes en ese sentido.
Muy bien, Juan Carlos nos dice, recuerden que en algunos lugares estos servicios se licitan también. Sí, de hecho todo, o sea, bueno, nosotros como hospital no lo licitamos. Eso se hace a nivel de la Secretaría, a nivel de la Secretaría de Salud. Y particularmente servicios urbanos. Lo que sí maneja la Secretaría de Salud como tal son los el CRIT, ¿no? O sea, los residuos los tóxicos, los ¿no? tóxicos, sí. Muy bien. Tania nos dice, todos los laboratorios cuentan con los recursos, capacitación, infraestructura, actitud y compromiso del personal, sobre todo corroborar que se lleva a cabo. ¿Alguien le contestó que no? ¿Y nosotros qué pensamos? Pues bueno, yo he visto algo en el laboratorio, y es lo que siempre les he dicho, cuando hacen revisión de basura, ¿dónde tienen menos problema? Y sí me causa orgullo esto, porque siempre lo dicen, en el laboratorio. O sea, el laboratorio es quien hace mejor su separación de basura y todo esto. Hace rato les comentaba así como modo chusco, bueno, no chusco, porque sí me enojé, nosotros tenemos que tomar los exudados vaginales en un consultorio. Entonces, vamos y tomamos nuestras muestras y resulta, va la enfermera y me dice, es que ustedes mezclaron basura, mezclaron los residuos. Y dije, caray. Dije, pues a lo mejor sí es cierto. No lo dijiste, lo dijiste en groserías, pero... No. Y dije, bueno, o sea, pienso tal vez, o sea, siempre existe la posibilidad. Yo creo que antes que todo debemos estar conscientes de que nos podemos equivocar. Sí. Y aceptar que tal vez nos equivocamos. Entonces le dije, ¿sabes qué? Nosotros utilizamos solamente de estos guantes. Diferentes a los que sí, diferentes a los que ocupa el resto del hospital. Entonces, ya, si me regalas un par, sí, ahí se va con su paquete de guantes. Entonces, resulta que la mezcla la habían hecho los médicos de ese consultorio. Pero pues como no estaba el laboratorio, les digo, el laboratorio va a ser culpable de todo lo malo que pase, como no están para defenderse, pues como siempre estamos encerrados y como pocas veces hablamos, pues se suceden ese tipo de cosas. Por la propia personalidad que hemos entonces como que hay una disputa ahí entre médicos, químicos y otras profesiones, de repente, más allá de ser equipo, buscamos pareciera cada quien jalar para su molino, y pareciera que estamos en guerra y no entiendo por qué, si la finalidad se supone que es la atención médica y ya. Así es. Muy bien, seguimos leyendo. Juan Carlos nos dice, el ponerse y quitarse un par de guantes, ¿dónde los colocamos? Esa parte qué interesante, porque vas a hacer alguna actividad, pero tienes necesidad de quitarte el guante, poner, lo desechas luego, no lo desechas, todo el talco que se genera. Es una actividad que a veces, es más la bata también. Se supone que la bata no tendrías que sacarla del laboratorio para ir a comerte la gorda o el taco, demás, porque muchos tienen esa costumbre de irse con todo y bata. Yo no sé si les genera a ellos mayor respeto o que para ellos es placer que les digan alguna característica de médico o lo que sea. Y por lo mismo nunca se quitan la bata, pero andas paseando de todo, empezando por los olores. Uh-huh. Los guantes lo mismo. Entonces hay cosas que a veces pasan como trivialidad cuando hay cierto impacto. Yo creo que valdría la pena revisarlo eso más adelante. Sí, pero pregunta, ¿dónde se colocan? Pues en teoría, cada que uno se quita un par de guantes debería desecharlos. Por eso son desechables. Ahí el gran detalle son los costos. No, desecharlos. Sí. Bien, Susana dice, ¿cuál es el procedimiento correcto para el uso de cloro para desinfectar consumibles como copas, aplicadores, etcétera? ¿Sabes algo de esto? El uso de cloro, yo no lo tengo claro. No, yo tampoco. ¿Y lo de las Hay copas? que revisarlo. No. Aquí... En todo caso, el alcohol en copas, ese sí nos lo echamos. Sí, pero el cloro en copas, no nos lo echamos. No, bueno, normalmente lo que yo hago... Sí, las copas de reacción. Es hacer una dilución al 1%, entre el 1% o depende, ¿no? Al 6.5, 6.15 por ahí. Mandó una fórmula Juan Carlos para hipoclorito. No, Okay. pero el comercial está al 5%. Uh-huh. Entonces, depende de aquí de qué se vaya a hacer. Pero yo así en particular no tengo esa es una buena pregunta. Lo revisamos, buenísimo, para un siguiente punto. Sharani, saludos Sharani. ¿Los tubos con anticoagulante que no se utilizaron o caducaron van en los RPBIs? Si no los utilizaste, no. O sea, entonces, ¿cómo los desechas? Pues eso ya tendría... Esa es otra cosa, todo lo caducado, ¿cómo se va a desechar? Pues eso ya es... Es decir, no tuvo contacto con ningún fluido.
sin embargo, dentro de sí tiene sustancias que podrían ser tóxicas o tal vez agresivas, es decir, tú no vas a LTA o, sí. no va, o citrato demás, si se Yo creo sale que del eso tendría recipiente y ajá, ingiere alguien tendría que ser, yo creo que por manejo del CRIP, de los ajá. CREPIP, Ujú. podría Sí. ser, ¿no? Habría que ver qué Ajá, nivel. sí, Pero hay que revisarlo porque es sí, una pregunta bastante interesante. Sí, porque eso no, o sea, así como RPBase no se desecha. No, porque no tiene ningún contacto No. con el fluido. Ok, ejemplo de hipoclorito de sodio, Juan Carlos nos mandó la foto, para el grupo está muy bien esto. Araceli, saludos a todos, excelente tema, gracias. El trabajo en los nuevos hábitos de vida el trabajo en los nuevos hábitos de vida nos ayudará a mejorar todos los procesos y procedimientos, hasta limpiar el celular y poner límite para su uso. Pues sí, Ujú. todo esto que gradualmente estamos siendo conscientes de cómo pues nos afecta, ¿no? A lo mejor cada vez con tanta información también somos más conscientes del efecto que tiene. Lo vemos, y ella habla del celular. Es tan evidente, por ejemplo, con nuestros hijos. En mi caso, yo tengo que estar lidiando todo el tiempo con que están siempre pegados a la pantalla, siempre pegados a la pantalla. Y están durmiendo y 2, 3 de la mañana y están en la pantalla. Es un tema... Nos estamos volviendo Oye, esclavos del celular. sí, Y les castigas el celular y corren a la tablet. O al Xbox o al otro y finalmente Es es lo la mismo, pantalla. sí, es una emisión de... Pero lo que sí he visto es que mucha gente se siente como nerviosita si no tiene su teléfono a la mano. Yo no lo tengo, mira. No, pero chécalo. O sea, incluso nomás Sí. para ver si es la hora o lo que sea, Sí, pero a ver si sí. no me llegó algo. O sea, ya se vuelve una obsesión el tener el teléfono para ver qué me llegó. Si no, entro a ver si hay algo que me interese a una red social. Entonces, si quieres que me haya mandado algo, es que yo quiero explorar en él y quiero moverle y hacerle por esa sensación de tenerlo. Yo creo que hay que desactivar todas las notificaciones. Eso le da a uno una paz. Una paz, tranquilidad. sí, una tranquilidad. Porque hace algunos años no lo teníamos Sí. y éramos felices. Alguna vez alguien me preguntó, bueno, ¿por qué tienes celular si no contestas las llamadas? Y, bueno, le digo, lo tengo porque la necesidad del trabajo. Después empecé a tener redes sociales y pues empecé La necesidad del sí. chisme, de Sí, enterarse. pero ahora no, o sea, porque te das, ¿Ya no lo te vas usas? dando, sí lo uso, Pero pero estás yo dando creo el que- uso de teléfono, ajá. más no el uso de redes. No, sí de redes, pero por ejemplo, ¿Te no dosificas? sé, me gusta. Te das como tu tiempo para revisar, no para Sí, estar... no, y escuchando. aparte, por ejemplo, hace rato leí un artículo de un shampoo libre de gluten, ¿no? Y estaba yo muerta de la risa porque ya todo debe ser free gluten, ¿no? Entonces, es como que eso, como que irse enterando de otras cosas. Regresamos al punto de la jardinería y el dibujo y todo esto. Somos químicos, sí, pero yo creo que somos personas antes que otra cosa y debemos estar enterados de muchas cosas y debemos leer noticias y debemos enterarnos de la vida nacional, bueno, de la todo, vida claro, en general. vivimos o sea, en ¿cómo esta está el sociedad. mundo? Entonces yo creo que las redes sociales son para eso, no son para enterarse del chisme de que, ay, es que ya, o sea, cosas así, son feas. ¿Qué dibujo hace? Hago dibujos de patrones, se llaman centangles. Entonces son imágenes repetitivas. Entonces de ahí se pueden hacer flores y cosas así. Ah, ok. Como patrones. Ajá, Muy patrones. bien. Bueno, para finalizar, déjenme leer mi texto que ya les mandé a nuestra red social, ya para finalizar, porque estamos a punto de pasarnos del tiempo y nos van a cortar. No es cierto, no hay quien nos corte, podemos estar aquí toda la tarde, siempre y cuando Eunice no se quiera ir. No, Bueno, les mandé un documento a las personas que pertenecen al grupo de WhatsApp de Radio CCLab y cada vez que podemos del tema les mandamos algún texto, alguna información, etc. Entonces en esta ocasión yo me di a la tarea de buscar a una empresa que hiciera esta labor de recolección y de llevar a destino final los RPBIs y me llamó la atención el manejo que hacen de la información que ahí sugieren. Así es que por lo mismo voy a leerles esto, ya lo tienen en el grupo de WhatsApp para que lo revisen. Sé por qué tratar adecuadamente los RPBI. Bueno, los residuos denominados RPBI contienen agentes biológico-infecciosos, los cuales son cualquier organismo que sea capaz de producir enfermedad. Es decir, que el microorganismo tenga capacidad de producir daño, que esté o tenga una concentración suficiente. Igualmente se tiene que encontrar en un ambiente propicio, tenga una vía de entrada para causar una contaminación, por supuesto entrar en contacto con alguien susceptible de ser contaminado, lo que hemos dicho, que las condiciones sean las propicias. Porque el inadecuado manejo de este tipo de residuos representa un importante riesgo para el personal que labora en los hospitales, por supuesto, esa es una importancia fundamental. Clínicas,
tanto humanas como animales, que esa es otra cosa que tampoco hemos contemplado, ¿no? Estas clínicas animales, laboratorios, etcétera. Así como para las personas que acuden a recibir una atención médica para el público en general. Otro motivo por el cual es importante tratar los RPBI, dice, pues porque no tratarlos adecuadamente es una violación a los preceptos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la comisión de ilícitos ambientales en las materias forestal, impacto ambiental, recursos marinos, vida silvestre y zona federal marítimo terrestre. Pueden constituir la imposición de sanciones que abarcan desde lo administrativo hasta lo penal. Es algo que también a veces no visualizamos, ¿eh? Y creemos que porque no lo sabemos no nos va a pasar nada, pero no. O sea, dicen que la ignorancia no te exime de culpa, ¿no? Sí. O sea, ahí cuidado. ¿Qué más dice el texto? ¿Cómo es el manejo y recolección de residuos peligrosos biológicos infecciosos? Bueno, primer punto, el traslado al almacén temporal deberá realizarse 1 o 2 veces al día cuando los recipientes estén al 80% de su capacidad. Algunos los llevan a más, algunos hasta copeteados. De hecho no debería llenarse, y perdón, aquí de que te interrumpa, no deberían llenarse más, ¿por qué? Porque debe hacerse un nudo que nos asegure que está bien cerrado o sellarse con cinta. ¿Y en los de plástico? Que son Esa es la ventaja, cuando es con tapa igual tiene una línea, que debe llenarse hasta el 80%, nunca más de eso. Pues en ese caso. Para no comprimir los evitar derrames y todo esto, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones. Muy bien, dice, las bolsas de recolección no deben llenarse más del 80%. Otro punto, no se deben comprimir las bolsas. Otro punto, cerrar las bolsas con un mecanismo de amarre seguro que evite que los residuos salgan. Otro punto, verificar que los contenedores estén bien cerrados. No mezclar con la basura común o municipal que se colocará en botes o bolsas de plástico de cualquier color excepto roja o amarilla. Luego, la recolección y transporte de RPBI de manera adecuada. Dice que la recolección de RPBI implica riesgos para el personal así como para los pacientes, por lo tanto, deberá existir una ruta preestablecida para trasladar los residuos en forma segura y rápida desde las áreas generadoras hasta el área de almacenamiento temporal, evitando pasar por la sala de espera o en horarios de comida de pacientes. Ya todo esto lo hemos comentado. Los residuos generados deberán enviarse a tratamiento utilizando los servicios de empresas recolectoras de RPBI autorizadas, que es otra cosa y cómo saber si es autorizada, ahorita vemos. Empresas recolectoras de RPBI autorizadas. Tema que sí. Una empresa o transportista, para poder realizar la recolección de RPBI de manera legal y que los documentos o manifiestos que expida tengan validez oficial, deben contar con lo siguiente. Primero, autorización de la Dirección General de Autotransporte Federal que ampare el permiso para la operación y explotación del servicio de carga especializada de materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos en caminos y puentes de jurisdicción federal, donde se incluyan las claves como clave 1, 2814, clase 62, clave 1, 2900, en fin, vienen varias claves que deben estar reconocidas y autorizadas. También nos dice autorización de la Semarnat con número de registro ambiental para la recolección y transporte de residuos peligrosos, donde especifique el número de autorización, el nombre de empresa autorizada, el número de oficio, así como los residuos autorizados para recolección y transporte. Esta debe ser expedida por la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas. Adicional a todo esto, y después de visualizar lo que la empresa emite como comunicados, pues lo único que nos queda es visualizar en dónde nos toca participar, ¿no? Creo que es de nuestra obligación como laboratorio el involucrarnos en esto. De verdad, considero que uno de los grandes problemas es la apatía y por eso a veces no sabemos ni qué hacer cuando ocurre algún incidente o demás. Muy bien, creo que en redes sociales no hay más información. Por el momento es todo lo que tenemos. ¿Alguien más? Espérenme, déjame ver. Ya nos da tema para el último. ¿La última rola? A ver. No, bueno, pues ya no tenemos nada. Queda pendiente para la siguiente visita de hoy. Perfecto. Ya no tenemos más comunicados. Sí, así como no, aquí está. Nos dicen, disculpe, si en mi unidad no me han surtido contenedores rígidos para desechar los tubos con sangre, ¿puedo desechar esos tubos en una bolsa roja? Tapados. ¿Tapados cómo? Bien tapados, o sea que estén cerrados herméticamente. Ajá, el recipiente. El recipiente, o sea, el tubo que con el tapón lo cierra bien y en la bolsa roja. Ok, sí se puede.
Muy bien. Daniel, yo esperaba un mejor debate con buenas propuestas. Bueno, Daniel, pues participa, por favor, dinos, participa. Ayúdanos con este debate. Clau nos dice buenas tardes. Bueno, ya le preguntamos. Entonces, bueno, me da gusto que todo el mundo participe y que sí, por favor, exíjanos ese nivel de participación, pero también esperamos que nos pregunten, que participen, porque pues así nomás, como que pues de dónde sacamos el tema. Entonces, pues muchísimas gracias a todos por haber atendido este llamado. La verdad es que es un tema que nos puede llevar a mucho más, porque creo que dejamos fuera algunas cosas que podrían revisarse posteriormente. Sin embargo, mi conclusión sería que requerimos capacitarnos, involucrarnos más y buscar que sucedan las cosas en el laboratorio para mejora. Oscar, ¿algo más? Únicamente los que le corresponde en su área de laboratorio donde trabajen, hagan lo adecuado, lo pertinente, y ya el siguiente paso lo dará la otra que le corresponda a lo que sigue, ¿no? Y para que así el destino final del residuo pues sea el adecuado. Bien. Eunice, un último comentario. ¿Algo que quieras aportar? Bueno, que somos servidores públicos, esa es la primera. Como servidores públicos tenemos muchas obligaciones, no nada más en cuanto a nuestro trabajo como de agentes de diagnóstico, sino saber qué va a seguir, qué sigue con todo eso. No nada más la basura los RPBIs que estamos generando, sino la basura en general que estamos mandando al ambiente, ¿no? Empiecen por casa, ¿no? Sí, yo creo que va por ahí. Es parte de la educación que tenemos que considerar, ¿no? Porque la verdad es que, bien dicen, desde casa ocurren muchas cosas y no estamos tan claros que todo el mundo en casa nos hayan informado cómo se hace ese proceso de separación de basura, empezando por ahí. Sí. Llegas al laboratorio y es más especializado todavía, incluso hay una clasificación y demás. Muy bien, pues muchísimas gracias, Eunice. Nos conviene mucho el que debamos preguntar a los demás cómo lo hacen. Una cosa es nuestro punto de vista, otra cosa es lo que ellos, los que nos escuchan, piensen. Enriquece todo. Yo creo que todo suma, ¿no? Vale mucho la pena identificar nuestras áreas de oportunidad. Yo creo que eso es algo también importante. Tú decías hace un momento, primero reconocer que me puedo equivocar. Pero por otro lado, el pensar que no me debo llevar a casa RPBIs. No, otra cosa, hay una cosa. Y eso sí, qué bueno que ahorita me acordé. Los recipientes rígidos no son lapiceros. No son bueno, también las bolsas rojas no son para llevarse ni los tenis, ni las chanclas. Exactamente. Todo eso tiene un costo y tienen ciertas características que sí elevan un poquito el costo. Entonces mejor usar otras mejor cosas. Sí, mejor pidan una bolsa por ahí o de otro tipo, porque incluso son materiales especiales. Sí, y los botes de café sirven para lapiceros, ¿no? O sea, podría ser. Pero no los rojos. Sí, tienes razón. El mal uso que le damos a todo esto, ¿no? Muy bien, pues bueno, con eso terminamos esta sesión. Muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad que creo que hoy hubo muy buena participación de varios colegas. Muchísimas gracias. Ojalá posteriormente los que nos vayan a escuchar en una ya en la sesión grabada, también posteriormente nos manden sus puntos de vista, qué opinan. Contactamos a Eunice para que les mande información, para que pues no sé, la puedan contactar, o a nosotros, como gusten. Pero bueno, pues sí, la participación creo que vale mucho la pena, ¿no? Muy bien, pues por esta ocasión es todo. Sí.